Entonces, yo lo tengo ya aquí preparado y vamos a entrar a la chicha. Vale, esta sería la pantalla principal que os decía, que aquí tendríamos visualización, aquí tendríamos creación de tablas, que luego ya lo probaremos, y aquí tendríamos lo que sería la relación entre las tablas, ¿vale? Tendríamos aquí filtros, que son los que podemos aplicar en general al diseño de filtros generales a todas las gráficas, y luego podemos poner filtros dentro de las gráficas. Esto ya sería para más adelante, ya veríamos. Lo que queremos ahora es graficar. Aquí tenemos las diferentes opciones de visualizaciones que tenemos, ¿vale? En este caso podemos tener barras horizontales verticales, agrupadas, con la barra una encima de la otra en vez de que estén separadas en función de si son diferentes categorías para meses, llámalo X, de líneas, de áreas, no sé, aquí hay de todo. Embudos con tamaños circulares. Y aparte de todo esto, aparte de tener mapas y otras historias, lo más interesante que tiene es que tiene aquí tanto objetos de R y de Python. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes... R es un lenguaje para generar visualizaciones de datos, ¿vale? Es un programa enorme, brutal para gestión de datos, pero también te permite visualizar. Pues si tú pones todo el código de R que tengas aquí, bueno, hay que habilitarlo, tú puedes poner aquí el código de R y entonces ya te visualiza el objeto. La parte mala es que luego tal vez no te permite interactuar con otras tablas porque está como fuera del mundo de visualizaciones de Power BI, es una visualización aparte. Pues con Python también seguramente nos pasa lo mismo, y tenemos 300.000 y aquí también tenemos la opción de incorporar más visualizaciones diferentes que puedan estar en el catálogo de la web de Power BI o externos que tengan compatibilidad. ¿De acuerdo? Y luego pues aquí tendríamos los campos de las tablas que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos a empezar haciendo una prueba, y es que estuvimos trabajando con MySQL, y uno de los casos que podemos nosotros querer es analizar datos que tengamos en MySQL, en nuestra propia base de datos. Entonces lo que empezaremos haciendo sería un obtener datos, ¿de acuerdo? Ahí está. Esto lo que vais a ver ahora es la potencia de todos estos programas, sobre todo lo que se permite importar, ¿vale? Podemos importar datos de archivos físicos, como puede ser Excel, CSVs, archivos de texto, XMLs, JSON y toda la historia. Sorprendentemente también PDFs. Esto no lo he probado nunca, pero puede ser interesante. Sobre todo lo más común de archivos externos suelen ser Excel, CSVs y JSONs. No los he llegado a utilizar, pero porque normalmente ya lo pasamos a CSV en vez de tratar con JSON. Pero te da toda esta posibilidad y ya te lo interpreta, te hace la segmentación de lo que son las diferentes columnas y toda la historia, ¿vale? Claro, las diferentes columnas entre Excel y CSV pues ya están muy marcadas. Luego tenemos lo que serían conexiones de bases de datos. Te puedes morir aquí con diferentes bases de datos. La principal y la más importante, pues una clásica como no puede ser SQL Server. Tenemos por aquí bases de datos de MySQL, que es lo que utilizaremos después. Que por cierto os adelanto que si lo empezáis... No, si lo empezáis a hacer de primeras, esto de aquí, os dará un error de conexión, ¿vale? Simplemente es porque cuando estuvimos instalando MySQL, acordaos que tuvimos que instalarle diferentes cosas. Pues una de las cosas que no instalamos eran los conectores hacia Microsoft, ¿de acuerdo? Es necesario ahora mismo el conector hacia Microsoft para que MySQL se conecte con una herramienta de Microsoft que es Power BI. Así que esto sí que puede pasar con muchas herramientas, que tengas que instalar el plugin para que se reconozcan. ¿De acuerdo? Esto voy a dejar así. Vale. Pues qué más, tenemos el Postgres SQL, tenemos bases de datos de IBM, tenemos Teradata, que son bases de datos columnares, tenemos SAP HANA, lo más nuevo de SAP si no me equivoco, tenemos Google BigQuery, que esto si has estado haciendo temas de inteligencia artificial, machine learning o cosas por el estilo en la plataforma de Google, el laboratorio que tiene Google, pues también puedes traerte cosas que tengas por allí. Tenemos Vertica, también una pedazo de base de datos. No sé, ¿qué más tenemos por aquí? Es que tenemos tropecientas mil bases de datos diferentes y conectores posibles. MariaDB también sería otra conocida, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué podemos hacer por aquí? Es con este Power Platform. Pues sinceramente esto no lo he probado nunca y esto para mí es nuevo. Creo una conexión dinámica con el servicio de Power BI. Vale, entiendo que esto sería... vale, Power Platform. Esto sería para conectarte con, con el servidor principal que se tenga en la empresa de Power BI. Porque a pesar de que tú tengas maestro y esclavos, es decir, el servidor y los diferentes clientes que pueden ser en web, probablemente, también tú puedes tener tu herramienta de desktop, tu herramienta de escritorio y conectarte con esta herramienta de escritorio al servidor, no tenerla únicamente aislada, ¿vale? Tenemos aquí también todo lo que sean herramientas de Azure. Tendríamos las bases de datos que están directamente en Azure. Azure también herramienta de Microsoft para como si fuera la de Amazon Web Services, ¿vale? Pero desde Microsoft. Tendríamos aquí, por ejemplo, mucho tema de Hadoop, Spark y toda la historia para acabar conectando. Data Lakes, bueno, todas las bases de datos o tipos de almacenamientos de datos que pueda tener Azure. Y aquí tenemos, por ejemplo, servicios en línea, todo esto de Dynamics, que todo esto pues también es de la parte de Microsoft, obviamente, pues poner lo suyo primero. Google Analytics, que esto pues mucha gente que pueda tener canales de YouTube, como puede ser mi caso, no lo aplicaría porque son canales pequeños, pero si tienes un canal de YouTube a nivel empresarial, te puede interesar recuperar todos los datos que puedas generar de clics, visualizaciones, de orígenes de visualización, de dónde son la gente que te visualiza, por el sexo de la gente que te ve y analizar todo esto pues directamente ya en estas herramientas. Tenemos GitHub, por si fuera necesario. También de LinkedIn, obviamente todas estas herramientas ya veis que pone beta, se están probando. Esta es nueva, no había visto y es muy interesante. Sobre todo para empresas de recruiters. Y bueno, pues aquí pues todo esto que es una burrada, pero una burrada de orígenes de datos. Y aquí pues tenemos otras pues que no las han sabido catalogar, como puede ser los clásicos ODBCs, que es una conexión ODBC, la defines por Windows y se conecta por el ordenador, la defines por Windows y se conecta a lo que tú le hayas configurado, así que sería como una conexión genérica. Y otras, mira, tenemos aquí por ejemplo MicroStrategy para Power BI, como os decía, esto ya lo vi hace un par de años, que como en ese momento MicroStrategy tenía poca potencia para visualizar datos, pues mentira, esto sería al revés, hacer que MicroStrategy sea el gestor de datos y Power BI sea el visualizador y Power BI coge los datos de MicroStrategy, pero aquí puede ser al revés, hacer que Power BI interpreto, porque estos son origen, obtener datos, entiendo que aquí es Power BI. Sí, Power BI obtiene los datos de MicroStrategy, pero también podríamos tenerlo al revés, que sea MicroStrategy el que obtenga los datos de Power BI, ¿de acuerdo? Así que puedes tener diferentes herramientas de Business Intelligence que convivan en un mismo ecosistema, porque una sea mejor que otra en diferentes historias, ¿de acuerdo? Y bueno, y más cosas. Entonces os hago la reflexión esta de todos estos posibles orígenes de datos que puedes tener en absorberlo todo de un Excel es complicado, sería muy tedioso. Y lo de los datos tenerlos actualizados, estas herramientas ya cuando tú recoges el dato, como lo estás recogiendo del Data Warehouse que estábamos hablando antes, la ETL por la noche, todas las noches, actualiza los datos, con lo cual está todo actualizado en cuanto lo trabajas. Y de esa manera, cuando tú te vas a trabajar en estas herramientas, recoges el dato actualizado de la noche anterior, ¿vale? Y no tienes que estar aquí actualizando tablas, tal, no sé qué, sino que tú cuando lo hablas, automáticamente se refresca con los últimos datos que tenga de eso en cuestión. Vale, vamos a hacer lo que queríamos ver, que era una prueba para conectarnos a nuestro servidor que tenemos aquí instalado de MySQL. ¿De acuerdo? En este caso le pusimos un nombre tan básico como localhost y base de datos employees. Si no os acordáis de lo que pusisteis, podemos irnos aquí al Workbench y aquí pues tenéis en Edit Connection, os podéis hacer un poco el spoiler de lo que era, ¿de acuerdo? El hostname sería como el servidor, ¿de acuerdo? En el que estáis buscando y
y en este caso la base de datos que estáis buscando, aquí no la vemos, pero si nos vamos dentro, aquí ya vemos que nuestra base de datos que queremos es la de employees, no la de system, porque la de system pues no tiene nada, pero nosotros importamos esta base de datos de employees del propio MySQL, ¿de acuerdo? Entonces, si damos aquí a aceptar... Ah, mierda, ¿verdad que yo ya le guardé...? Vale, espera ahora un momento, porque aquí yo ya le guardé toda la configuración. Exacto. Vamos a borrar permisos. Cerrar. Vale. Vamos a hacerlo de cero porque va a ser lo que os vais a encontrar y que es importante este punto. MySQL, conectar, localhost. Claro, esto es algo también positivo, te guarda las credenciales. Una vez conectes, ya siempre va a estar conectado. Base de datos, employees. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el punto de configuración de acceso hacia este servidor. Tenemos dos tipos de configuración diferente, autentificación de Windows y autentificación de la base de datos. Si hemos establecido una conexión de Windows, que mediante el usuario que esté logueado Windows ya se conecta a esa base de datos, podemos usar con las credenciales actuales o si tuviéramos otras credenciales de otro usuario de Windows, ¿vale? Para conectarnos. Pero este no va a ser nuestro caso, porque nosotros lo tenemos con una contraseña propia del servidor. Entonces, esto sí que lo podemos ver también por aquí, que lo que tenemos es que el usuario es el root y la password en la que esté almacenada en ese momento, la que pusimos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos root y aquí la contraseña, ¿cómo era? ¿Era esta tal vez? Aquí podemos seleccionar también qué es lo que queremos, dónde queremos aplicar esta configuración, porque podemos aplicarla solamente en la base de datos general, ¿vale? En el servidor general, o podemos especificarla para para el servidor en general, o lo podemos especificar para algunas bases de datos en concreto, porque tengan permisos especiales y un usuario pueda X y no pueda Y, ¿de acuerdo? Aquí le pondremos simplemente al servidor en general, que se loguee con estas credenciales. Y automáticamente, como ya las contraseñas y todo y el usuario era todo correcto, ya tenemos aquí la estructura que estábamos viendo aquí en este lado. Ya lo está reconociendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, y porque también tenemos vistas, seguramente por aquí que teníamos estas tres de aquí, ¿de acuerdo? Pues aquí simplemente lo que le vamos a decir es, impórtamelas todas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la opción que os decía de transformar datos. Esta opción de transformar datos es lo que veíamos en... ¿Dónde lo habíamos visto? Aquí. Cada uno tiene su herramienta de sub-ETL interna, ¿de acuerdo? Para modificar los datos que hayan. Por ejemplo, tenemos aquí que tenemos aquí este intervalo de fecha, tenemos aquí, pues, supongo que si quisiéramos hacer otro campo, tenemos aquí el título, pues imagínate que yo me quiero guardar que este título, pues, que sea con mayúscula, por lo que sea. Y aquí pues ya tenemos toda la historificación de cambios que hemos hecho. Por ejemplo, los salarios. Tenemos aquí el salario que no tiene decimales, pero si tuviera decimales, entonces aquí lo que nos interesaría, yo qué sé, sería transformar, sería reemplazar valores, que no es el caso, formato, mira, por ejemplo, sí, vamos a probar esto, que los títulos, ¿de acuerdo? El formato sea todo en mayúscula, ¿de acuerdo? Y ya te lo transforma todo en mayúscula. Que son paridas, son tonterías, pero son tonterías que luego en el momento que estás visualizando datos, pues ves ahí los diferentes títulos y dices, ostras, es que lo quiero en mayúscula porque se ve mejor, porque es más agradable para cuando tú estés haciendo un reporting para X departamento o X jefe y que pues lo quiera ver así, ¿de acuerdo? Bueno, pues supongamos que ya hemos hecho todo el tratamiento que queramos de datos y ya lo hemos acabado. Pues simplemente le damos a cerrar y aplicar y ahora aquí lo que estaría haciendo
la herramienta, en este caso el Power BI, es absorber todas esas tablas de datos. Cada vez que nosotros abriéramos este proyecto en concreto, pues estaría también haciendo lectura de las bases de datos. Esto puede ser un poco engorroso, que cada vez tenga que estar leyendo, tal, no sé qué, pero a nivel de servidor y clientes funciona diferente, porque tú puedes programarle que almacene los datos, que almacene las cachés, los cubos de información, justo después de la carga de datos, del trabajo de la ETL, que normalmente se programa por la noche, cuando no hay ningún trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que si la ETL trabaja de 12 de la noche a 4 de la mañana o a 5 de la mañana, tú le dices al servidor de 5 de la mañana a 7 de la mañana, que no va a ser tanto rato, ya te lo digo yo, estás guardándome, recuperando toda la información de las tablas para que cuando yo venga a trabajar no tenga que estar esperando estos tiempos de carga, ¿de acuerdo? Existen estas herramientas para que eso todo sea mucho más ágil, porque claro, aquí son pocos datos, son 300.000 filas, 331.000 y cosas por el estilo. Mira, los salarios aquí sí que suben a 1.000.000 porque son registros por empleado y por mes, así que claro, aquí ya, o por fecha, no me acuerdo qué temporalidad tenía, aquí suben mucho los registros y es una base de datos muy pequeña. Entonces, pues eso, que tal vez no nos interesa perder tanto tiempo en este punto. Os lo explico porque hay herramientas para todos los problemas que os podáis imaginar. Obviamente, pues todo implicará luego pues sobredimensionar, bueno, dimensionar más el sistema o lo que sea, o bueno, sobredimensionar no, darle utilidad a todas las herramientas. Así que vamos a esperar a que esto acabe y veremos. Lo que sí que os digo es que esta base de datos es una base de datos de prueba para trabajar las joins, trabajar las consultas, pero no tiene muchos datos para visualizar, que digamos, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos mucho maestro de empleados, departamentos, ¿qué más teníamos? Aparte de los sueldos, la titulación de los empleados, pero son cosas muy categóricas y normalmente estas herramientas se utilizan para números, diferenciar que hay lo que son bueno, sobre todo en MicroStrategy, pero tenéis que tener en cuenta que existe lo que son atributos y métricas. Las métricas son todos esos campos, esas columnas que almacenan valores numéricos, los cuales se les pueden hacer sumas, promedios, máximos, mínimos, ¿de acuerdo? Cálculos de este estilo. Y luego los atributos son aquellos campos los cuales permiten agregar, categorizar, ¿me explico? Es decir, productos, luego lo veremos. Tú puedes poner las ventas por mes, por productos, por zona de país y cosas del estilo. Pues todo esto que te hace que el salario o el precio que tú tengas general te lo estés segmentando en función de todos esos valores que tú quieras visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal que nosotros quisiéramos ver en este caso sería el sueldo que hemos invertido en los trabajadores, ¿vale? Entonces, si nosotros no le decimos nada más, aquí lo que estamos viendo es que tenemos invertidos pues 180.000 millones de lo que sea, en euros, dólares, lo que sea, para nuestros trabajadores. Pero claro, esto queremos verlo por las diferentes fechas que sean, from date to date, pues esto lo ponemos en el eje de aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una visualización marcada, tenemos la parte de los filtros que se pueden aplicar generales y aquí estamos trabajando con la visualización en concreto para poder cambiarla entre un tipo u otro, ¿de acuerdo? O lo que sea. Entonces aquí tenemos que si el eje, que si la leyenda, que si los valores, que si podemos personalizar todo esto y pintarlo como queramos, que esto es lo que os decía que Power BI pues tiene mucho potencial y todo por el estilo. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es poner este from date. A ver. Y podemos decirle que solamente nos muestre el año. A ver, y esto va a ser una segmentación de datos porque va a ser un filtro, una segmentación de datos no es más que un filtro, porque esto de aquí lo vamos a ver solamente por meses, ¿de acuerdo? Aquí veríamos meses de todos los años agrupados,
Pero si quisiéramos ver un año en concreto, yo qué sé, 1997, ¿vale? Pues tendríamos estos sueldos que se aplicaron en 1997. Si nos vamos a otro año, ¿veis que va cambiando la gráfica? Porque se está autofiltrando, ¿de acuerdo? Pero es lo que os decía, este tipo esta base de datos no es muy buena para trabajarla, porque hay pocos datos para categorizar. Ya solamente tendríamos aplicarle título y... Uy, ni siquiera funciona. Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, lo que sí que os voy a enseñar de esto, que con el siguiente ejemplo no lo veremos, es que cuando nosotros le hemos importado todas las tablas, automáticamente Power BI ya se ha encargado de relacionar las tablas entre ellas en función de aquellos campos que se llaman igual, explícitamente igual. Porque si se llaman igual, pues entiende que son relaciones, como lo que hablábamos de foreign key y primary key, pues eso, ¿vale? Entonces, en este caso está relacionando todo con los employees number, ¿de acuerdo? Y ya nos dice en qué sentido se pueden hacer las conversiones. Por eso cuando nosotros estamos poniendo el salary que está aquí abajo, con el título del trabajador, no nos hacía la vinculación, ¿de acuerdo? Le costaba, tenía error, así que aquí pues tal vez habría que hacer alguna gestión por aquí. Pero, por ejemplo, de empleados a títulos, pues es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un empleado puede tener muchos títulos, o un empleado puede tener muchos sueldos, pero un empleado solo puede tener un departamento actual. ¿Se entiende? ¿Verdad? Pues eso, por esto de aquí es de uno a uno y todas las relaciones que pueda necesitar esta herramienta. Vale, pues lo que hemos visto, que era todo esto. Lo que os decía, esta no va a ser una buena base de datos, así que vamos a hacer un proyecto nuevo donde vamos a coger unos datos de muestra que ya proporciona Power BI y que así y que ya tienen su gracia para graficar, ¿de acuerdo? Os aviso que estos datos que van a estar, existe el tutorial online que tiene Power BI, que ahora lo veremos, para que vosotros podáis seguir el paso a paso también. Lo que pasa es que sí que lo reproduciremos para explicaros también para qué sirve, para qué creamos, depende de qué cosas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer, probar un conjunto de datos de muestra, porque como pues un ordenador de estar por casa, pues no tengo datos porque sí de cosas. Y podéis aquí iniciar el tutorial para tenerlo en el navegador para ver el paso a paso, pero yo directamente voy a cargar los datos. Lo que va a hacer va a ser importarse unos Excel, un Excel de finanzas que se instala automáticamente, que se guarda automáticamente cuando instaláis Power BI, ¿de acuerdo? Entonces aquí como siempre podemos primero ver la transformación de datos para ver cuáles son todas las columnas y todos los datos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que decíamos, el país, pues mira, yo lo quiero que esté todo en mayúsculas, por lo que sea, y el segmento también quiero que esté en mayúscula, y esto también lo quiero en mayúscula. ¿Qué más? El gross sales. Vemos que aquí uno tiene decimales, pues no. Vamos a ver cómo le podemos quitar decimales. Redondear a la alza. ¿De acuerdo? Y aquí ya hemos perdido este decimal y así nos quitamos los decimales. Yo que sé, tropecientas mil cosas. Este también lo redondeamos a la alza para que no tengamos nada con decimales. Esto también redondeo a la alza. Y bueno, pues eso, que ahí, y esto lo vamos a poner en mayúsculas. Y así ya está. Esto, perdón, que había puesto en mayúscula lo otro y entonces estaríamos perdiendo que esto es un valor. También lo que sí que podéis ver es que aquí en los títulos estamos viendo qué tipos de datos, cómo lo está reconociendo. Aquí esto lo está reconociendo como un valor de texto, unidad con decimal, que aquí lo redondeamos también a la alza. No sé si alguno he puesto a la baja, da igual. Y aquí ya no detecta que tiene decimales, son números enteros, ¿de acuerdo? Sin decimal. Todos son enteros, todos son enteros, todos son enteros. Aquí hay descuentos. Pero estos descuentos pues nos pueden interesar que tengan decimal. Pues yo qué sé, pues sí, los vamos a dejar con decimal.
Aquí también, si tú conoces la base de datos, vas a saber cómo quieres ver un dato en concreto. Este de aquí, pues también lo dejaremos con decimal. Este realmente no sé si lo quiero dejar con decimal. Creo que era este de aquí. Sí, exacto. En este punto, ¿veis? Aquí tenemos con decimal y aquí se perdía el decimal. Entonces es este, pum. Lo quitamos y así este pues se nos mantiene el decimal, que el profit es el beneficio, ¿de acuerdo? Y ya está. Y supongamos que ya hemos hecho todo lo que, toda la gestión que queríamos hacerle. Se importa el Excel, en este caso, antes hemos importado una base de datos de MySQL y en este caso estamos importando este Excel, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es solamente una tabla, no tenemos nada más. Luego veremos que podemos crear tablas para cosas que nos puedan interesar. Pues lo que hemos dicho, vamos a sacar el profit, que es lo más típico que se quiere analizar, ¿de acuerdo? Y como antes, pues tenemos el tema de que aquí se está haciendo un sumatorio de todo el profit de, de esta base de datos, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros nunca vamos a querer verlo así, nosotros vamos a querer ver el evolutivo que tiene. Y puede ser que no lo queramos ver por años, que lo queramos ver la evolución por meses. Así que podemos verlo de esta manera, pero para ver un crecimiento de ventas, la gráfica más utilizada viene a ser una gráfica de líneas, ¿vale? Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que aquí lo que nos está haciendo es sumar todos los años que tengamos. Simplemente nos lo está segmentando por meses, pero está agrupando los años. Así que lo que quisiéramos hacer es tener aquí los diferentes años y poderlos filtrar. ¿De acuerdo? Para esto realmente, para este dato, para esta base de datos que solamente tiene 2 años y que estamos mirando solamente por años, no es del todo necesario. Pero, por ejemplo, lo que sí que es muy común tener, especificar datos, nueva tabla. ¿Vale? Aquí podemos, por ejemplo, crear una tabla que sea... ¿Os acordáis cuando hicimos el ejercicio de MySQL de tener las fechas? El UDate, ¿vale? Esta tabla lo que nos va a permitir será tener un maestro de fechas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si no me equivoco, esto eran funciones DAX, lo cual nos sirve para crear datos. Entonces, mediante la función calendar, nosotros podemos ponerle aquí una fecha que va a ser, ¿qué estábamos viendo? Que era 2014, bueno, luego lo modificamos. Teníamos año 2014, mes 1, día 1, hasta, con coma, la fecha, 2015, mes 12, día 31, ¿de acuerdo? Cuando nosotros esto le damos a OK, se nos genera automáticamente todos los registros y esto nos permite filtrar un día en concreto. Si en la tabla de financials no tenemos ese día en concreto, en un listado de los días no nos aparecería ese día porque no existe. Entonces es importante tener este maestro de fechas. Perfecto, y aquí lo tenemos. Vamos a intentar verlo. Si yo aquí pongo mostrar todos los niveles, si yo pongo aquí los días, claro, es que aquí están los días jerarquizados. Espérate, si pongo aquí todos los niveles, ahí está. Enero, parece que enero tiene todos los días. No sé si encontraré algún ejemplo. Pero aquí podría ser que si no hay datos para X día, porque es o fines de semana que no se generan datos, pues imaginaos, no lo tendríamos. Así que lo que vamos a hacer va a ser eliminar este. Vamos a relacionar esta tabla con esta tabla, porque si no, no sería capaz el sistema de interpretarlo. Que si nosotros utilizamos este dato, no filtraría este lado de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta segmentación que estábamos hablando, 2014-2015. ¿Y cuál es lo otro que estábamos poniendo aquí? Para ver simplemente las fechas que teníamos. 2013-2014, de acuerdo. Pues esto lo eliminamos, 2013-2014.
2013, podríamos dejar 2015, pero entonces no nos recuperaría datos. Y esto pues se actualiza automáticamente una tabla de X mil registros, ¿de acuerdo? Los que sean, bueno, los que sean, 365 por 2, unos 700 registros y pico, 320, 720. Pero aquí podemos poner de cualquier fecha, 1999. ¿Sí o no? ¿Vale? Y tenemos aquí, pum, 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 todas las fechas. Mira, 5844, ¿vale? Pero en este caso, para nosotros nos interesa solo esto, que tenemos 730, ¿vale? Y relacionada, la hemos relacionado, le hemos forzado la relación. ¿Por qué no nos la relacionó Power BI al momento? Porque solamente te la relaciona automáticamente cuando se importan todas juntas, ¿vale? Podríamos saber... no, podríamos importar, por ejemplo, de un lado tener esta de Financials y esta de LeoDate, en vez de crearla, podríamos haberla importado de nuestro sistema de MySQL porque la creamos, ¿de acuerdo? También ten en cuenta eso, que podemos mezclar maestros con datos de diferentes sitios. Puede ser que el maestro esté en un lado y el dato esté en otro. Entonces, si venimos aquí, LeoDate, a ver, jerarquía de fechas, ahí está. Y así tenemos lo mismo que estábamos viendo antes, para ver qué queremos ver. Ahora aquí no nos sale nada, ¿por qué? Porque no tenemos nada marcado, pero si le marcamos 2013, aquí estamos viendo todos los datos del 2013. Si marcamos 2014, estamos viendo todos los datos de 2014. ¿Qué es lo que vemos en 2013? Que es un año incompleto, que empezó en septiembre la empresa, o por lo menos la recolección de datos. Así que vamos a trabajar solamente con los datos del 2014. Eso por un lado. ¿Qué más podemos hacer? Pues para que un report de este estilo sea agradable a la vista, podemos poner un cuadro de texto aquí que sea... uy, no se está viendo. Archivo recuperado, fuera. Sí, quiero... No quiero liberarlos. Adiós. Reporting... Profit reporting from... Da igual. Profit reporting a secas. No nos vamos a liar. Le vamos a poner aquí un título grande. Profit reporting. Que va a estar en negrita y va a estar centrado. Y podríamos aquí pues liarnos a ver qué es lo que queremos también poner. Yo qué sé. Vamos a mirar aquí posibilidades. El fondo. Rosita. ¿De acuerdo? Un poco de transparencia. Para que sea algo más claro. Vamos a ponerle aquí un 50. Tiene un padding forzado. Bueno, vamos a ver qué más tiene. Bloquear, el borde. Podemos poner un borde de color azul. ¿Vale? Y esto para contornear. Pues yo qué sé. Pues, pero para que no esté tan pegado con lo de arriba, podemos separarlo un poco y de aquí también lo vamos a separar otro poco. ¿De acuerdo? Bueno, da igual, que se pueden hacer aquí virguerías, ¿de acuerdo? Para visualmente. Si probamos otra visualización de datos, ¿vale? Lo que podemos hacer es añadir un mapa, ¿de acuerdo? La gracia de este modelo, de estos datos, es que ya tenemos el country y lo agregamos aquí en ubicación. ¿Qué pasa? Pues que ya nos está detectando en qué países hay datos. Pero en qué países hay datos ya nos sirve para filtrar, ¿de acuerdo? Todas estas visualizaciones entre ellas están relacionadas, con lo cual una visualización filtra otra visualización. Igual que aquí estamos filtrando esto, este 2014 está filtrando las ventas de este mapa. Si ponemos lo 2013, vemos que se han vendido en los mismos países, ¿de acuerdo? Pues nada. Pero ¿y si ponemos un día en concreto? El día 1 y el 2. Desmarcamos julio, día 2. ¿Ahora no hay datos? Espérate. Qué manaza soy, ¿eh? Pues no, pues igualmente se vende todos los días en todos lados. Vale, pues nada. A lo que íbamos.
si nosotros tenemos aquí un mapa del mundo con los países en los cuales se han vendido, pero ¿en qué país se ha vendido más? Pues tendríamos dos maneras de visualizarlo. Por ejemplo, podríamos poner unidades vendidas, lo añadimos en el campo de tamaño y así nosotros estamos viendo cuál es el que más tamaño tenga, para que quede así visualmente, es donde más se ha vendido. Pero puedes decir, ostras, es que esto se me queda un poco corto. Vale, pues vamos a visualmente no se ve, es decir, puede estar bien si tenemos muchos países y alguno que destaque mucho puede servir, pero tal vez nos es más interesante esto para ver cuáles son los países que más se ha vendido. Esto vamos a ver si podemos hacer un poco más de espacio más agradable. Vamos a poner esto así, esto lo vamos a poner... No, así tampoco queda bien. Sería algo más así. Esto sería algo más así. Y esto sería algo más. Si esto lo ponemos así, por ejemplo, lo ponemos en barras horizontales, ¿vale? Pues eso, aquí si filtramos, por ejemplo, un país, Francia, solamente nos está mostrando el dato de Francia, ¿de acuerdo? Que también podemos filtrar aquí para que nos aparezca solamente aquí. Pues sí, ¿dónde estaba Canadá? Pues aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí el circulito ya cambia, porque como el tamaño va en función de las unidades vendidas y no tiene nada para comparar, pues te pone solamente eso, ¿de acuerdo? Pero podríamos ponerle otra información. Ahora, como última prueba que vamos a hacer, porque ya vamos a llegar a la hora, no veas cómo me he liado, vamos a hacer, por ejemplo, categorizar las ventas por los productos. En este punto, esta gráfica lo que nos está mostrando es solamente las ventas desde 2014. Si nosotros ponemos 2013, también aquí está subiendo a 3.800.000. Bueno, estábamos viendo solamente selección única porque tenemos aquí esto marcado. Esto de aquí, queremos esto y control de selección, selección única. Vale, no, esto sería ahora el radio button. Ah, vale, no, porque sería con el control. Con el control podemos seleccionar varios, ¿de acuerdo? Si solo hacemos un clic aquí, solo se mantiene esto. Pero eso, por ejemplo, aquí podríamos ver esto así. Y podemos ponerle en el eje horizontal, no los meses, porque ya sería la misma gráfica esta que tenemos aquí, sino el producto, exacto. ¿Vale? Y aquí lo que estamos viendo es cómo se han ido vendiendo todos estos, sobre qué se han vendido. Lo que no sé qué quiere decir este segment, por ejemplo. Esto podríamos hacerlo. Vale, podríamos poner uno de este estilo y luego lo mismo. Lo mismo con el product, con el segment. ¿Para qué? Porque así podemos ver solamente de este tipo cuántos se han vendido de lo que sea y vemos luego de amarillas dónde se han vendido, sobre todo se ha vendido en Francia y podemos ver pues solamente lo que se ha vendido de esto con esto. Ah, no podemos hacer múltiple selección. ¿Cómo se cambiaba esto? Ah, qué lástima, no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, pero se pueden utilizar múltiples filtros para ver la repercusión de un tipo de dato en el resto, porque puede ser interesante. Y eso un poco sería el grosor máximo de todo esto. Tener en cuenta que hemos hecho una prueba muy básica con unas ventas aleatorias que teníamos por aquí y hemos conseguido pues ver las ventas por fechas, por países pero ordenado en una gráfica de barras para tener como el ranking, por productos, por segmentos. Así que esto es lo que os quería mostrar de manera muy básica, muy sencilla, el potencial que tiene esto. Hacer esto con Excel seguramente hubiera sido más complicado porque, más complicado, tampoco mucho más, pero tienes que estar por cada tabla, tienes que estar seleccionándole en la tabla de datos que tú tengas de qué rango a qué rango.
Si te añaden más filas, tienes que ampliar esta selección. No puedes decirle toda la tabla, todos los datos que tenga. O sí, no lo sé, pero yo lo que sé es que de primeras no. Entonces aquí te coge todos los datos que tengas en este Excel. Si tú le pones si tú aquí le haces un update a este Excel, porque claro, no deja de ser un Excel, no es una base de datos, con lo cual aquí no se actualizaría automáticamente. Lo suyo sería todo este Excel pasarlo a automatizarlo con la ETL, pasarlo a tu base de datos, a tu almacén de datos. Pero aquí si nosotros actualizamos los datos, todo lo que esté en la columna Product, todo se va a añadir. ¿Que han aparecido filas nuevas? Pues se añaden. Y con Profit lo mismo. ¿Que hay más filas? Se recogen todas estas filas. ¿De acuerdo? Así que poco más. Aquí no he querido entrar mucho en el tema de colorear y todo esto porque, uno, soy malísimo coloreando y necesito mucho tiempo para que quede algo bonito. Ya habéis visto el supertítulo horroroso que he hecho. Y dos, porque me interesaba más que entendierais y vierais el potencial de estas herramientas. Y nos vemos a la próxima. Gracias por haber estado por aquí.